El tema de hoy tiene por título Mirjam. Mirjam tiene por título. La palabra Mirjam es un nombre hebreo que los malos traductores la tradujeron como María. María es un nombre mexicano. Mirjam es un nombre hebreo. La hermana de Moshe y Aarón se llamaba Mirjam. En la Reina Valera, dice el nombre de la hermana de Aarón y Moshe, la llaman Mirjam. Pero a la progenitora de Yahoshua HaMashiach le quitan el nombre de Mirjam y le ponen el nombre de María, algo que es incoherente, algo que no entendemos por qué pasó eso. Seguramente por el significado que tiene la palabra Mirjam. La palabra Mirjam en hebreo traduce rebelde. Entonces cualquier persona que se quiera colocar Mirjam va a ser una mujer rebelde. Eso es lo que dicen las malas traducciones. Pero no es así. Porque existen dos clases de rebeldías. La rebeldía que se rebelan contra la oposición que está en contra del Torah, y la rebeldía que se rebelan porque se quieren rebelar del Torah de Yahuwah. La una rebeldía es a favor y la otra rebeldía es en contra. Entonces la palabra Mirjam es una niña que se rebeló contra el sistema político, militar y religioso de esa época para hacer las cosas como Yahuwah la estaba llamando a ella que hiciera. Entonces, ¿por qué se llama Mirjam? Porque ella se rebeló contra ese sistema para obedecer al dueño del sistema. ¿Entienden? Se rebeló contra el sistema político, militar y religioso de la élite de aquella época, que es la misma de ahora, los Illuminatis o los iluminados, y entonces se revela y le obedece al llamado que Yahuwah le hace a ella. Y para empezar hablando de escritura, vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, Yeshayahu 7:14. Isaías 7:14. Dice así: por tanto, el mismo Yahuwah, oigan esto, por tanto, el mismo Yahuwah les dará esta señal. Y la palabra que sigue la voy a decir en hebreo para que ustedes la entiendan. Esta es la señal se llama Ejad Betulá o Ejad Alma, como usted la quiera decir. La misma palabra. Ejad, una, Betulá o Alma, una virgen. Hay algunos que critican que la diferencia entre Alma y Betulá es del cielo a la tierra, pero en hebreo es igual. La palabra Betulá significa virgen o doncella, y la palabra Alma también significa virgen y doncella, pero también significa sierva, no criada, sierva. Por eso es que ella le dice al ángel: he aquí la hija de tu soberano. He aquí la hija de tu soberano. La Eved, la hija Eved, la mujer, la sierva. Ella nunca le dice: he aquí la esclava. Ella no dijo eso nunca. Porque ella lo que iba a hacer no iba a ser una cosa de esclavitud, sino por el contrario, iba a ser una cosa de libertad. Entonces, en el Isaías 7:14 dice: por tanto, el mismo Yahuwah, como si él estuviera firmando esta parte que le escribió
Isaías la estuviera él firmando con su puño y letra. Él está diciendo, yo voy a hacer esto personalmente. Y ahora lo vamos a ver que sí es así. Y el mismo Yahuwah les Natán dará, la palabra Natán, el nombre mío significa dar, les dará Natán esta señal. ¿Cuál es la señal? Una Ejad Betulá, una virgen, Jared de Yarat, concebirá y parirá. Entonces, ¿qué va a concebir y qué va a parir? Entonces dice en hebreo, Ejad Zahar, un varón. En la escritura ustedes dice un hijo, pero eso no es lo que dice en hebreo. En hebreo dice Ejad Zahar, un varón. Porque un hijo también en hebreo se puede decir hombre o mujer. Ustedes no sabían, pero aquí sabían que era un varón. Y llamará su Shem, llamará su nombre, Gará Shem, llamará su nombre, Emanuel. Y aquí está el código o la decodificación de la palabra Emanuel. Porque la palabra Emanuel está codificada en 3 palabras hebreas. Ema, que en hebreo significa ima o mamá. Ima. Nu, que significa es. Y la palabra él se está refiriendo a Yahuwah. Entonces la palabra Immanuel la mal tradujeron como Dios con nosotros. Pero ahí no dice eso. Ahí dice Ima, mamá, es él. La mamá es él o la Rúa es Yahuwah. Eso es lo que dice ahí. Y eso lo volvemos a ver otra vez nosotros en el libro de Lucas, que nos vamos para allá ahorita más tarde. Lucas 1:32. Ahí también dice exactamente lo mismo. En otras palabras, pero dice lo mismo. Entonces, Miriam, la rebelde, la que se rebeló contra el sistema político, religioso, militar de los que se llaman los iluminados, Orim, iluminados, Orim en hebreos es la palabra or para luz o iluminación, y cuando es plural se le agrega la in en término masculino, Orim, iluminados. Ellos que estaban desde antes de que viniera Yahushua HaMashiach, porque los iluminados son los hijos del iluminado mayor que se llama Hasatán, y ellos empezaron en el huerto del Edén con Caín, que fue el primer iluminado. Entonces ella se rebela contra el sistema y ella entonces le dice, he aquí la Isha. He aquí la Isha. La palabra Isha tiene 2 traducciones en hebreo. La palabra Isha significa mujer o esposa. Él nunca le dice, he aquí la sierva o la criada, porque no iba a ser la sierva, iba a ser la mujer que iba a dar, o dentro de ella iban a ser el Moshia, Yahushua. El papá y la mamá de Miriam eran de color negro, porque ellos venían de la tribu de Yahudá, y la tribu de Yahudá son de color negro. Cuando les manden esta enseñanza, ustedes la van a ver a ella, que tengo una fotografía más o menos de ella, cómo era esa tribu en ese entonces. El papá de Miriam, que eso usted no lo saben, lo van a saber hoy, se llamaba Yahuyaquín Yahosef. La palabra Yahuyaquín significa Yahuwah el existente, y Yahosef significa poseerá. O sea, Yahuyaquín Yahosef, en la palabra completa, los 2 nombres, él tenía 2 nombres, el papá, se llama, al traducirlo, lo podíamos traducir como Yahuwah el existente poseerá. Increíble. La mamá, la palabra mamá en hebreo es la palabra Ima. La mamá de Miriam se llamaba Hana. En español es Ana, pero en hebreo es con CH, Hana.
Y la palabra Hana significa favorecida o muy favorecida. Entonces vamos a entrar en el misterio. En el libro de Lucas 1:42, libro de Lucas 1:42, cuando Miriam va a visitar embarazada, ya va de 6 meses, va a visitar, no, perdón, ella tenía 1 mes de embarazo, va a visitar a su prima que tenía 6 meses de embarazo, y entonces su prima exclama en gran voz, ella le dice, Hana. Ella le dice así porque ella se parecía muchísimo a su mamá. Le dice, Hana, ¿qué fue lo que le dice? Muy favorecida. ¿No dice eso la escritura? Entre las mujeres, Barú es el fruto de tu vientre. Eso fue lo que le dijo. Muy favorecida, le dice Hana. Entonces en español, al traducir la palabra Hana, significa favorecida o demasiado favorecida. Entonces ella le dice, Hana, muy favorecida entre las mujeres, Barú, bendito el pri, lo que hoy estamos tomando, el vino, el pri, el fruto de la vid, de su vientre. La palabra vientre en hebreo es la palabra regen, que también significa compasión. Entonces, ya sabemos que Isaías dice que una alma o una betulá era la que Yahuwah iba a usar, Yahuwah, para que naciera de él el Moshía, el Mesías del pueblo de Israel. Entonces nos toca irnos al libro de Isaías capítulo 11:1. Y esto es lo que dice Isaías 11:1. Dice que del tronco, vamos a leerlo exactamente como dice, vamos a buscarlo aquí, vamos a leerlo exactamente como dice para no equivocarnos. Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el papá de David. Entonces dice que saldrá, la palabra salir es la palabra yatzá, una vara. La palabra vara es la palabra en hebreo joter, del tronco de Isaí. La palabra tronco es la palabra netzer, netzarim. Yahoshua no es llamado el nazareno. Y le dice un vástago, la misma palabra, del vástago del tronco, un netzer, retoñará para de sus raíces. La palabra para raíces, la palabra es sherech. Entonces, lo que aquí nos está diciendo en el libro de Isaías capítulo 1:11 es que Miriam, la betulá, la alma, de ella salía el tronco, el netzer, la familia real de David, quien nació en Nazaret, y fue educada en Yarushalayim. Él nació en Nazaret porque ella nació en Nazaret. Cuando nació Miriam, vamos a hablar ahora de ella, para luego saber dónde está ella situada. Cuando nació Miriam, Yahoyaquín Yahosé, su papá, tenía 100 años. Y su mamá Hana tenía 90 años. Ella era estéril. La palabra estéril en hebreo es la palabra Agar. Y es la misma Agar que Sara le entregó a Abraham para que tuviera descendencia, porque ella también posiblemente era estéril, pero no era estéril. Yahoyaquín Yahosé tenía 100 años igual que Abraham. Y Sara, Isaac, Sara tenía 2 nombres, se llamaba Sara y Isaac, tenía 90 años igual que Hana, la mamá de Miriam. Igualito, ya había sucedido. Ambas, tanto Sara como Hana, eran estériles, pero Yahuwah hizo un milagro sobrenatural. Cuando los milagros son sobrenaturales, que Yahuwah usa a una mujer estéril para el nacimiento de un niño, es porque
ese niño tiene que traer un super mensaje a este planeta Tierra. Y esos dos muchachos trajeron muchos mensajes. Tanto Isaac, que es el papá de nosotros, como Yahoshua, que es el que vino a redimirnos, el Redentor nuestro. A los 103 años de Yahoyaquín, Yahosé, que es el papá de Miriam, y los 93 de Hannah, ella queda nuevamente preñada o da a luz una niña. Otra niña se llamó Shalom, paz, porque había traído a su hogar paz, entonces a la niña le colocaron el nombre de Shalom. Ella tenía 93 años y ella muere apenas nace la niña, exactamente igual a Raquel o Rachel, cuando a los 44 años dio a luz a su segundo hijo Benjamín. Entonces de Rachel nace el hijo de los días y de Hannah nace la paz, la Shalom. Pero Miriam queda de 3 años, una huérfana Miriam, queda de 3 años. Y Shalom, una niña recién nacida, entonces su papá, que se llama Yahoyaquín Yahosé, hace el papel de tutor de las dos niñas. La palabra tutor en hebreo o arameo, la misma palabra, es la palabra gorra. Es la palabra para tutor, gorra. Y yo quiero que ustedes vean esa palabra porque la vamos a analizar hoy día. Y después usted no me diga, wow, ¿usted dónde sacó esa palabra, rabino? Entonces él hizo el papel de tutor. Cuando se le muere la esposa a alguien y los hijos quedan pequeños, el papá toma dos determinaciones. O se casa con otra mujer para que le cuiden los niños, o él se hace responsable de sus hijos y hace el papel de papá y mamá. Y este hombre hizo exactamente eso. Pero dentro de toda su familia, habían dos personas muy cercanas. El uno se llamaba Joseph. Cuando Miriam tiene 3 años, Joseph era un muchacho que tenía 9 años. Cuando Miriam tiene 12 años, Joseph tiene 30. El que luego fue su esposo, era su primo. Él se llamaba Joseph. Su papá se llamaba Yahoyaquín Yahosé. Yahosé o Joseph se llamaba también el esposo, pero el papá tenía otro nombre. No se olviden de eso. Yahoyaquín Yahosé. Entonces Miriam queda huérfana de 3 años, exactamente igual a Sara, porque a Sara le mataron Nimrod. Si usted conoce la historia, está en el libro de Bereshit capítulo 20-13. Nimrod mata a Arán, que es el papá de Sara, y es el mismo papá de Milca, y es el mismo papá de Lot. A él lo matan, y esa niña queda de 3 años, y entonces esa niña la toma el abuelo, el papá de Abraham, la toma como si fuera su hija, y luego más tarde se la entrega a Abraham. Y ella tenía 3 años y Abraham tenía 13 años. Muy parecido a Joseph y a Miriam, muy parecido, demasiado parecido. Qué coincidencias. El papá de Miriam, llamado Yahoyaquín Yahosé, hace el papel de papá y mamá. Y en la escritura, en hebreo y en arameo, esa palabra se llama gorra. G-O-W-R-A, gorra. Y oigan esa palabra, porque en ninguna escritura, bueno, en 1 o 2 escrituras aparece ese nombre. Y todo el mundo ha cometido el error de abolir ese nombre. En la parchita aramea también aparece ese nombre, la palabra gorra. Pero lo quitaron. Lo quitaron para esconder la verdad, no para revelarla, porque todo el que le metió la mano a la escritura, sea en el pacto inicial o en el pacto renovado, lo que hizo fue quitarle cosas y esconderle y colocarle cosas que no estaban para confundir a todo el mundo.
Ese trabajo es un trabajo satánico, demoníaco. El trabajo nuestro es volver a colocar las fichas del ajedrez donde estaban desde el principio para que la jugada al final sea la misma. De lo contrario no va a ser la misma. Entonces Miriam era una niña que quedó huérfana a los 3 años y que tenía 2 familiares. Elizabeth, que era su prima, y José, que era su primo, que más adelante se convirtió en su esposo. ¿Por qué se convierte en su esposo? Porque el papá de Miriam, llamado Yahoyaquín José, se murió de pena moral 3 años después de la muerte de su esposa. O sea que ella quedó huérfana de papá y mamá a los 6 años y 3 años tenía Shalom. O sea que José, el que es esposo de Miriam, las crió a las 2 y luego tenía que casarse con la mayor de ellas. Porque el Torá de Yahuwah así lo exige. Ahora, Miriam, para que fuera escogida como la progenitora de Yahoshua HaMashiach, tenía que ser una niña que rendía una cantidad de cualidades impresionantes. De lo contrario, no podían escogerla a ella. Primero la escogieron porque venía de la tribu de Yahudá, lo primero. Lo segundo es una familia que venía de reyes. El primer rey que aparece es David, luego Abraham, luego Shlomo y luego aparece el papá y luego aparece ella. Ella venía de reyes, una generación, una familia de reyes. Eran de la estirpe de la familia real. Ahora, Miriam era una niña que la enseñaron desde muy pequeña, porque cuenta la historia que la mamá apenas nació la niña, la presentó en el templo a los rabinos y los rabinos cuando la cogieron a esa niña para presentársela a Yahuwah, dicen que los rabinos no eran capaces de sostener el peso de ella, que era una niña recién nacida, no era capaz, pesaba demasiado, entonces ellos decían, esta niña trae algo que nosotros no somos capaces de sostener. O sea, la niña fue tan escogida, que tenía cualidades supremamente sobrenaturales para que Yahuwah la escogiera a ella, para que fuera la progenitora del Moshia. Cualidades impresionantes. Esa niña tenía una relación personal con Yahuwah. Esa niña hablaba con Yahuwah exactamente igual a Samuel, cuando, ¿recuerdan ustedes la historia de Hannah? La misma Hannah, o el nombre de Hannah, quería tener un hijo y le habla a Yahuwah que le diera un hijo, y si le daba un hijo, él se lo entregaba a él, y ahí fue que nació en un milagro sobrenatural Samuel. Y esta Hannah también en un milagro sobrenatural tiene una niña que se llamó Miriam, y ella la presenta al templo igual que la otra Hannah presenta a Esmuel, y Esmuel hace el papel de profeta y esta niña hace el papel de reina. El uno es un profeta de Yahuwah y la otra es una reina de Yahuwah. Entonces ella tiene una comunión permanente con Yahuwah día y noche. Esa niña hablaba con Yahuwah así como yo estoy hablando con ustedes. Y déjenme mostrarle que sí hablaba con Yahuwah, porque cuando se le presenta el ángel de Yahuwah, ella no le dio miedo al ángel, ella se turbó por la salutación que el hombre le hizo, no por el que él se le apareció. O sea que ella ya estaba acostumbrada a ver los ángeles venir y irse en el momento en que ella le clamaba a su Abba Yahuwah. Ella conocía el nombre de Yahuwah, ella conocía todos los misterios, los conocía ella. Dice la escritura en todas partes que ella callaba. Pero ella entendía qué era lo que estaba pasando, porque a ella se le reveló todo desde el principio. Entonces había una buena comunicación entre Miriam, la rebelde, la que se rebeló contra el sistema, como usted y yo nos hemos rebelado contra el sistema pagano de la iglesia tanto católica como cristiana, de los mesiánicos, de los judíos. Nos hemos rebelado, nosotros somos rebeldes a ellos, y nosotros hemos dicho, ya, Yahuwah, queremos obedecerle a usted, no a ellos. Entonces usted se rebeló, es una rebelde. Y Barú, las mujeres que se llaman Miriam. Bendita las mujeres que se llaman Miriam.
Yo tengo que repetir esto de nuevo. A nosotros nos vendieron nos hicieron una mala venta. Les voy a leer a ustedes la venta que nos hicieron. Está en el libro de Mateo capítulo 1. Les voy a leer exactamente la Reina Valera. La estoy buscando aquí en mi navegador. Aquí la tengo, la Reina Valera. Capítulo 1, verso 16. Mire lo que nos vendieron. Y Jacob engendró a Joseph, marido de Miriam, de la cual nació Yahoshua, el cual es llamado el Mochía. Y Jacob engendró a Joseph. Jacob engendró a Joseph, marido de Miriam. Así dice la escritura. Pero esto es una mentira satánica y demoníaca. Vamos a decodificar esto, vamos a decodificarlo y por favor, yo quiero que me acompañen ustedes a decodificar esto. Y empezamos de atrás hacia adelante. Vamos al libro de Mateo 1:17. Matillahu 1:17. Matillahu 1:17. Y dice así, Matillahu 1:17, así lo encontré. Dame un segundo, yo los busco. Es que no quiero decirles algo que no está en la escritura. De manera que todas las generaciones. Sí, pero no. Ok. Voy a decir, búsqueme por favor la escritura de Rabino Moshe en español. Miren esto. Miren lo que dice 1:17. Ya. Ok, un momentico. Dice, de manera que todas las generaciones, los toldos, perdón, de manera que todos los toldos, desde Abraham hasta David, son 14 toldos, generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mochía, 14. O sea que hay 4 divisiones de generaciones, ¿sí o no? 3 de 14. 14 desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Mochía, ¿sí o no? Ok. Vamos a leer la Reina Valera para que ustedes entiendan la mentira que ellos nos vendieron. Y por favor, todos vamos a hacer juntos esto para que no digan que yo estoy mintiendo. Empezamos en Mateo capítulo 1:1. Dice, esta es la genealogía de Yahoshua, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí empieza el misterio. ¿Quién fue primero, David o Abraham? Abraham. David no fue primero, fue Abraham. ¿Por qué Matillahu lo coloca primero a David que a Abraham? La razón es muy sencilla, porque David es un rey. Entonces, si David es un rey y coloca a Abraham de segundo, quiere decir que Abraham también era un rey. Pero nadie lo sabía, sino hasta ahorita que Mateo nos lo está mostrando. Nos está demostrando que esta es la genealogía de Miriam, no la de José, de Miriam, que viene desde el rey Abraham hasta el rey David y luego el rey Salomón y luego termina en su papá, que se llama Yahoyaquín, Yahosef, y luego ella. Entonces el hijo de ella tenía que ser otro rey. ¿Sí ven? Entonces empieza el libro diciendo, esta es la genealogía de Yahoshua, hijo del rey David, hijo del rey Abraham.
Y entonces él tenía que ser un rey. Ahora, ¿por qué él no gobernó como rey? Porque su reina estaba en prostitución, todavía sigue en prostitución, la reina de él, todavía sigue así. Entonces empecemos, con los dedos cuenten, y por favor cuenten en voz alta para que oigan toda la audiencia. Abraham, 1, engendró a Isaac, 2. Isaac engendró a Jacob, 3. Jacob engendró a Yahudá, 4. Yahudá engendró de Tamar, 5. No. de Tamar a Párez. 5. Párez engendró a Esrón. 6. Esrón entregó a Aram, por favor, duro. 7. 7. Aram engendró a Abinadab. 8. Abinadab engendró a Nazón. 9. Nazón engendró a Salmón. 10. No se queden, por favor. Salmón engendró de Rab a Boaz. 11. Boaz engendró de Ruth a Obed. 12. 12. Obed engendró a Jesse. 13. 13. Jesse engendró al rey David. 14. 14. ¿Ve que sí? Hay 14. Las primeras son 14. ¿Sí ve? Perfecto. Estamos correctos con ellos. Igual que la reina Valera. Ahora, el rey David engendró a Salomón, Shlomo. 15. 1. 1. Salomón de la mujer de Beersheba, la mujer de Usías, engendró a Roboán. 2. Roboán engendró a Abía. 3. Abía entregó a Asa. 4. 4. Asa engendró a Josafat. 5. Josafat engendró a Joram. 6. 6. Joram engendró a Osías. 7. Osías engendró a Joatán. 8. 8. Joatán engendró a Asac. 9. 9. Asac engendró a Ezequías. 10. 10. Ezequías engendró a Manasés. 11. Manasés engendró a Amón. 12. 12. Amón engendró a Josías. 13. Josías engendró a Jochonías. 14. 14. Entonces ahí están los 14, dice, y a sus hermanos en la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. 1. Lo repito porque no contestó sino una sola persona y hay 1, Uno. 2, 3, 4, 5. No, es que si no hacen eso, ustedes no van a aprender. Por favor, ahí sí me pusieron bravo. Si no hacen esto, ustedes no van a aprender. Y no quiero volver a repetir. Miren esto. Salatiel engendró a Zorobabel. 2. Zorobabel engendró a Abiud. 3. Abiud engendró a Eliakim. 4. Eliakim engendró a Azor. 5. Azor engendró a Sadoc. 6. Sadoc engendró a Agim. 7. Agim engendró a Eliud. 8. Eliú engendró a Eleazar. 9. Eleazar engendró a Matán. 10. Matán engendró a Jacob. 11. Jacob engendró a José. 12. Y José engendró, no hay, No. y nació Yahushua Hamashia. 14, perdón. No. 13. 12. Vamos en el 12. 12. 13. Allá Mochía 13. Aquí dice la escritura en el 1:16, y Jacob engendró a José, ¿sí o no? Sí. Y José tuvo una mujer que se llamó Miriam y luego nació Yahushua. ¿Qué número es Yahushua? 14. Ay, por favor, se lo dije que no hicieran eso. Se los dije, se los advertí. 13. Se los advertí que no hicieran eso y más rápido lo hicieron. Tienen que contar, la verdad, si ustedes no cuentan, es imposible que aprendan. Íbamos en el 2. No. Si no van a contar, díganme que no van a contar, mejor cierren la boca. Yo lo cuento, yo lo voy a contar más bien. Déjenme a mí, yo los cuento. Es mejor, la verdad, sí es mejor. Increíble. Dice así: después de la deportación de Babilonia, Jeconías, que ya lo contamos, engendró a Salatiel. 1, yo solito lo hago. Salatiel engendró a Zorobabel. 2. Zorobabel engendró a Abiud. 3. Abiud engendró a Eliakim. 4. Eliakim engendró a Azor. 5. Azor engendró a Sadoc. 6.
Sadok engendró a Agin, 7. Agin engendró a Eliud, 8. Eliud engendró a Eleazar, 9. Eleazar engendró a Matán, 10. Matán engendró a Jacob, 11. Jacob engendró a Joseph, 12. Y Joseph engendró a Yahoshua, 13. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí hay algo mal. Porque en el 17 dice que 14 hay desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y después de la deportación de Babilonia a Yahoshua hay 14. Aquí hay un problema. Entonces vamos a resolver el problema de estas escrituras mentirosas, porque es que las escrituras son las mentirosas, no Yahuwah. Yahuwah no es mentiroso, es la escritura que se volvió mentirosa. Bueno, entonces vamos otra vez a ver el problemita. Vamos a resolver el problemita. ¿Dónde está? Dame un segundo, por favor. A ver dónde me metió, dónde me escondió esto. Ok. Increíble. Ok, vamos a ver si aquí está. Okay. Ay, yo me pongo a pensar esto, padre, cómo es Satanás de astuto. ¿Dónde la escondió? Ok, aquí lo tengo ya. Listo, vamos a ver qué dice la escritura de restauración y vamos a leer la escritura del Rabino Moshe, que está un poquito más clarita que cualquier otra escritura. Vamos a ver la escritura primero, restauración. Empecemos otra vez en la última parte, en el 12. Dice, después de la deportación de Babilonia, Yahoyaquín, y ya les voy a hablar los nombres realmente en hebreo, Yahoyaquín engendró a Shetaiel, contemos, 1. Shetaiel engendró a Zerubabel, 2, Zerubabel engendró a Abiud, 3, Abiud engendró a El-Yaquín, 4, El-Yaquín engendró a Azor, 5, Azor engendró a Sadok, 6, Sadok engendró le voy a decir el nombre que es un poquito complicado, al Simaat. 7, Al Simaat engendró a Eliud. 8, Eliud engendró a Eleazar. 9, Eleazar engendró a Matá. 10, Matá engendró a Jacob. 11, Jacob engendró a Yahoyaquín Yahosef. ¿Quién es ese? El papá de el Miriam. papá, El papá de Miriam, no el esposo. Miriam. el papá, son 12, El papá de Miriam. ¿Qué número es ese? 12. 12, Yahoyaquín Yahosef engendró a Miriam. Miriam. ¿Qué número es Miriam? 13. Y Miriam engendró a Yahoshua Hamashiach, que es el... 14. Ahora vamos a leerlo en la escritura de restauración del Rabino Moshe. ¿Qué dice? ¿Entendieron o no? El problema es que Mateo 1:17 acá no está como ahí. No, pero ahí habla del Gorra. Mira, a ver. Sí. No es eso. Es que no,
Aquí está otro, tiene otro contexto totalmente diferente, no sé por qué. Matillahu 1:17. Después de Yeshiyomí, llevó a Kifa y a Jacob y a Johanan su hermano y subió con ellos solos a una montaña alta. No tiene nada que ver con lo que No, usted no está leyendo Mateo. No está leyendo Mateo. Matillahu. Sí, uno. Uno. No, pero hay uno. Ah, es Mateo 1. 1. Ah, ok, ahí va. Este es el Sefer Toldot. Rollo No, el 1:17. 1:17. Ah, ok. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, No, 1:16, perdón. Jacob engendró a Yosef. 1. Este Yosef era el Gorá. Oigan esto. Este Yosef, ¿quién es? Gorá, El Gorá. el guardián. Ahí ya nomás. Pare. No, ustedes no entendieron. Se da cuenta que yo les dije, por es que, miren, en esto si ustedes no le ponen cuidado al principio, ustedes nunca van a entender absolutamente nada. Créanme que eso es muy importante. Yo les dije que Yahoyaquín Yahosef era el papá que se le murió la mamá y que él quedó de guardián, de tutor de sus hijas. Y en hebreo, el tutor de sus hijas, o en arameo la misma palabra se llama Gorá. Ahora escuchen a Rafael, por favor, escuchen, porque si no, no entienden, por favor. Jacob engendró a Yosef. Este Yosef era el Gorá, el guardián. El guardián de Miriam. El guardián es el papá. ¿Entienden? No es el esposo. Aunque el rabino comete un error más adelante, pero ahí lo está diciendo clarito, que el Gorá es el Tutor. papá, el tutor. Guardián. ¿No? Ahora, para poder entender esto, ¿quién tiene una Reina Valera? Yo. Lea. Vaya al libro, y usted vuelva a leer otra vez esto. Usted vaya al libro de Lucas, capítulo 3, 23. Por favor, te lo suplico. Abran el entendimiento. Abra Yahuwah en el Shen Kadosh de Yahoshua Hamashiach, por favor. Ábrales el entendimiento para que entiendan esto. Si ellos entienden esto y ellas entienden este misterio, yo sé que usted y yo estamos haciendo las cosas como es, pero yo quiero que tú les abras para que ellos entiendan el misterio que está aquí y cómo nos robaron la verdad, nos la robaron a Yahuwah. Y estamos aquí para decodificarla, para ayudarlos a todos a abrir los ojos. Quizás usted esté viendo este video y ponga un like, uy, me gusta. Yo no quiero que le guste, yo quiero que lo entienda. Eso es lo que yo quiero. Yahuwah quiere que entienda este misterio, porque ahí está en la escritura. Mire cómo dice, mire, léalo. Ok, Lucas 3:23. Jesús mismo, Yahoshua mismo, al comenzar su ministerio. Despacio, Yahoshua mismo, estamos leyendo una Reina Valera. Yahoshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía, no está, un momentico, hijo según se creía, de Yahosef, en hebreo, Yahosef, siga. Hijo de Elí. Entonces Yahosef tenía un papá, el papá se llama Elí, ¿sí o no? Sí. Díganme allá en la televisión, ¿sí o no? ¿Entendió? Ok, ahora vámonos a devolver al libro de Mateo capítulo 1:16. Vamos a ver cómo se llama el papá de ese mismo José. Tiene que llamarse Elí. Porque si no se llama Elí, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema bien grande. Y el problema ya está resuelto, pero usted no lo ha visto. Ese es el problema, que no lo ha visto. Y Jacob engendró a Joseph. Y entonces el papá de Joseph, de aquí se llama, en Mateo capítulo 1:16, se llama Jacob. En el Lucas capítulo 3:23, el papá de Joseph, el marido de Miriam, se llama Elí. Son dos papás diferentes. Son dos señores diferentes. El uno es el papá en Mateo capítulo 1:16 y el otro es el esposo. El esposo de Miriam se llama Yahosef y su papá se llama Elí. Y en el libro de Mateo capítulo 1:16 el papá de Miriam se llama Yahosef y su papá se llama Jacob. ¿Ven la diferencia? Entonces, como está escrita en la Hatorah, en la escritura de restauración, y no me voy a decir, es que usted rabino, es que usted, a mí me dicen tantas cosas, la verdad a mí me dicen tantas cosas,
Yo no entiendo cómo las asimilo, pero me las dicen. Usted inventa cosas, usted hace cosas, usted está haciendo una escritura para usted jactarse, para usted volverse millonario. Me dicen tantas cosas que a mí me da tedio oír todas esas cosas que ustedes me dicen, ustedes los que ven esto. Mira lo que dice en Hebreo en el capítulo 1:16 de Matillahu. Dice, Jacob engendró a Yahuyaquín Yahosef, el papá de Miriam, engendró Jacob, el papá se llama Jacob. Y Yahuyaquín Yahosef engendró a Miriam. Y aclara, Yahuyaquín Yahosef es el Gorra, el papá, el tutor de Miriam, de quien nació Yahoshua HaMashiach, que es el número 14. Es que a Miriam nadie la quiere contar. A Miriam, como ella es una rebelde, ella se rebeló contra el sistema no la quiere contar. Entonces, los católicos lo que hacen es esconderla a ella, alabándola a ella, y entonces le colocaron 60 millones de vírgenes Marías, cuando ella es una sola, aquí dice que es una, para esconder esto mismo, porque la escritura de ellos también tiene este error supremamente grande, garrafal. Y entonces la ponen mona, rubia, blanca, cuando ella es una negrita. ¿Entiendes? Eso es una cosa impresionante. Entonces, los judíos, cada vez que hacen un edificio de 14 pisos para arriba, el piso 13 no lo cuentan, no lo hacen. Llegan hasta el 12 y del 12 el ascensor suma al 14, no aparece el 13. Porque quieren esconder tanto a Miriam como a Dina, la 13ª hija que tuvo Jacob. A ella la quieren esconder igual. ¿Sí ven? Porque ellos son así, ellos quieren. Los mesiánicos son iguales. Y los cristianos entonces se pasan para el otro lado del charco, entonces rechazan a Miriam como la ungida de Yahuwah, como la florecida de Yahuwah, la rechazan y ni siquiera hablan de ella, cuando es algo supremamente sobrenatural que Yahuwah haya traído a esa niña, a esa negrita, la haya traído para depositar el huevo y el esperma de Yahuwah para que naciera Yahushua HaMashiach. Increíble. Nosotros tenemos que volverla a colocar a ella como la simiente de Yahuwah. Porque en el libro de Isaías, ya lo leímos y se lo vuelvo a leer otra vez para que usted ahora sí lo entienda. Isaías capítulo 7:14. Por tanto, el mismo Yahuwah les dará esta señal, que una virgen concebirá y parirá un varón que llamará su nombre Immanuel. Mamá es Yahuwah, o la Rúa es Yahuwah. Increíble. Eso es increíble. Pero no lo vemos así, porque nos han enseñado mentiras y tras las mentiras hemos subido escalones en mentira y más mentira y más mentira y más mentira. Entonces, como no hay cómo sustentar las mentiras de ellos, cuando nosotros cogemos cualquier escritura, una reina mentirosa, y vemos que en la misma reina mentirosa ellos mismos se dicen mentiras, entonces nosotros tenemos que decir la verdad. Pero a usted no le gusta la verdad. ¿Sabe por qué no le gusta la verdad? Porque toda la vida le dijeron mentiras, entonces la mentira en usted se ha convertido en una verdad. Cuando es una mentira. Entonces van a hablar mal de mí. Oh, alguien dijo, pero es que usted, ¿qué, rabino? ¿Usted usted nos va a salvar? Rabino, usted nos va a salvar. No, yo no salvo a nadie. El que salva es él, no yo. Yahuwah es su nombre. Búsquenlo a él, a mí no. Está equivocado si usted me va a seguir a mí. Muy equivocado o muy equivocada. Está muy mal. Está mal de la cabeza. Yo no soy nada. Quizás un instrumento para descodificar estas cosas. En esta congregación nosotros no tenemos tiempo de bailar, ni de cantar, ni de traer una orquesta, ni nada, porque si no le dedicaremos el tiempo a todos ellos, a todos payasos. Y Yahuwah, aquí estamos en el tiempo de la restauración del Torah de Yahuwah. De la revelación de lo que ellos escondieron. Entonces no tenemos sino 2 horitas para hacer eso. Una hora para pedir diezmos y ofrendas. Pero si yo lo robara a ustedes con el diezmo, las ofrendas, y les pidiera para la orquesta y les pidiera para el Mercedes-Benz que quiero, último modelo, un 600 de 250,000 dólares, entonces yo sería el maestro de maestros, el grande, el poderoso. Pero como no soy así, ni quiero ser así.
Terrible, la verdad me parece tétrico eso. Pero bueno, entonces, ahora sí dan los 14. Ahora sí dan los 14, incluyendo a Yahoyaquín Yahosep, que es el papá de Miriam, no es el esposo. Una cosa es Gorra y otra cosa es Ish. El Ish significa esposo y aquí dice Gorra, tutor. Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a Lucas 1, 39, 40. En aquellos días, levantándose Miriam, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Yahudá. Entró en la Bey de Sejaryahu y saludó a Elisheba. ¿Recuerdan? ¿Y qué fue lo que dijo ella? Le dijo: Haná, muy favorecida. Baruch eres tú entre las mujeres. Yahuwah la escogió a usted entre tantas mujeres, la escogió a usted, porque de ahí van a ser el redentor del pueblo de Israel. Miriam, Mateo capítulo 1, 18. Miriam tenía 12 años, cuando ella firmó una carta de compromiso para ser la esposa de Joseph. Ella tenía 12 añitos cuando ella hizo eso. Sin embargo, tenía 12 años, él tenía 30, ella tenía 12. Sin embargo, Miriam firmó una ketubá. Una cosa es la carta de compromiso, es Rusin, y otra cosa es una ketubá. Él firmó una ketubá con Yahuwah. Vamos a verlo. Vamos al libro de Lucas 1, 32. Lucas 1, 32. Dame un segundo, yo lo busco. Mateo 1, 32. Y perdona, es que se me quedó mi escritura en mi casa y no, pero bueno, 1:32, pero aquí tengo cosas para decirles. Dice así: no, vamos más para atrás, vamos para el 26, 1:26. Dice: y al sexto mes, el querub Gabriel, el superarcángel llamado Gabriel, nombre propio, fue enviado por Yahuwah a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En hebreo se llama Nazarat. A una Betulá que había firmado un esrusin, una carta de compromiso con un varón llamado Yahosep, de la casa de David. Y el nombre de la Betulá era Miriam, la rebelde. Ahora, si usted se va para el libro de Lucas, capítulo 1, 23 en adelante, vamos a encontrar un misterio impresionante. La descendencia de Lucas, capítulo 3, 23 al 40, habla de la descendencia de David y su hijo Natán, que era un profeta. Y del hijo de Natán viene abajo Joseph, Elí, y luego viene Joseph. O sea que la descendencia de Joseph, el esposo de Miriam, vienen profetas. David, Natán, el profeta, el que le dijo: tú
todas las cosas que le dijo a David, que era su hijo, era un profeta, y luego termina en Joseph. La genealogía de Mateo capítulo 1:17 es de reyes. David, Abraham, Salomón y Yahushua. Son dos cosas diferentes. El uno viene una genealogía de profetas, Joseph, y el otro viene una genealogía de reyes. Entonces, el profeta se casa con la reina y tiene hijos. Un profeta se casa con una reina y tienen hijos que son reyes y profetas. Entonces, en el libro de Revelación 1:6 dice que Él nos va a hacer a nosotros reyes y profetas. O sea, que somos reyes y profetas. Increíble. 1:27. A una Betulá desposada con un varón llamado Joseph, estaba comprometida. No se habían casado. El matrimonio hebreo, para que sea un matrimonio hebreo, tiene que haber una unión sexual entre el varón y la mujer. Cuando hay un compromiso, lógico, es un compromiso tanto escrito como verbal, se tiene que cumplir. Pero aquí no había un matrimonio en sí de la unificación o la unión entre esa niña y Joseph. Porque la niña, a pesar de que tenía 12 años, acababa de cumplir los 12 años, hacía unos días acababa de cumplir los 12 años, ella no había menstruado. No había menstruado. Entonces dice la escritura en el 28. Entrando el querub donde estaba, dijo: Shalom Alejem. ¿Y cómo le dice? Shalom Alejem, muy favorecida. ¿Cuál es la palabra para muy favorecida? Hannah, el nombre de la mamá. Le dice: Shalom Alejem, Hannah. Así le dice. Muy favorecida. Entonces la palabra, ella se turba porque ella no entiende qué significa Shalom Alejem. Es primera vez que ella oye Shalom Alejem. Era una niña de 12 años. Primera vez que el ángel le dice a ella Shalom Alejem. Ella no sabía qué contestar. Más ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y no sabía qué quería decir esa salutación, ese saludo. ¿Ella qué tenía que contestarle? Alejem Shalom. La paz sea contigo. Entonces ella tenía que responder: conmigo es la paz. 30. Entonces el querub le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado Jodú, gracia, delante de Yahuwah. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un Sahar, un varón. Ya le dijo que era. Y llamarás su nombre Yahushua. Este será Gadol, grande, y será llamado Ben Yahuwah. Así dice, será llamado hijo de Yahuwah. Y le dará Yahuwah el trono de David su Abba. ¿Yahushua era hijo de David? No. Era hijo de Yahuwah, pero el trono lo ostentaba todavía David. Ni siquiera Saúl, que había sido primero rey de Israel. Porque Saúl venía de la tribu de Benjamín y David venía de la tribu de Yahudá, un negrito, los negritos. Y reinará en la casa de Jacob. La palabra Jacob, a Jacob le dijo: ya no se llamará su nombre Jacob, su nombre será Israel. Exacto. Israel Leolam Baed, para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Él ya está reinando? No, todavía no está reinando. Cuando él venga a reinar, ya ahí se acabó todo el problema, porque el reino de él no tendrá fin. Entonces Miriam le dijo al querub, le preguntó: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. O sea que ella tenía 12 años. Oigan esto. Y ella ya sabía cómo tener relaciones sexuales y cómo tener un varón. Ella ya sabía eso. ¿Quién se lo enseñó? Se lo enseñó su papá y se lo enseñó su futuro esposo. Su papá se llamaba Yaquín Yahosed y su esposo se llamaba Yahosed. Muy parecidos los nombres. Su futuro esposo. Entonces el querub le dijo:
la Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder de Yahuwah, el Elión, la cubrirá con su manto. ¿Cómo se tiene un hijo? Facilito. Con el huevo de la mujer cuando está dando el periodo de ovulación, está ovulando, de gestación, y el esperma del varón. Así pasó aquí igualito. La Ruach HaKodesh le colocó el huevo de ella dentro del vientre de Miriam, y luego vino Yahuwah y le colocó su esperma para que naciera el niño que tenía que nacer como un hombre. No era un hombre, como un hombre. Entonces dice así: y el ser será llamado hijo de Yahuwah. Y aquí Elizabeth, su pariente, su prima, también había concebido un hijo en su vejez. Este era el mes sexto de ella, por eso es que estamos hablando del mes sexto de ella, no de esta. Esta tenía apenas segundos de haber sido preñada. Entonces Miriam tenía 12 añitos y no había menstruado, porque si hubiera menstruado no hubiera podido venir el Mochía, porque entonces salía el Mochía contaminado. Acuérdense que la menstruación tiene ese problema. Sirve para purificación y para limpieza, pero también sirve para hacer daño, porque la escritura dice que no se puede tocar a una mujer cuando está en su periodo menstrual. Yahuwah no iba a cometer ese error. O sea, la niña no había menstruado todavía. Entonces la niña, oiga esto, la niña tiene su hijo a los 12 años y 9 meses. ¿Sí o no? Sin haber menstruado. A los 12 años y 9 meses. Ella a los 8 días lleva al niño a la sinagoga a hacer su circuncisión en Belén, Nazaret, en Galilea. Pero a los 6 meses después, ella tiene que llevar a ese niño, lo tiene que llevar a Jerusalén a presentarlo delante de Yahuwah en el templo que Herodes le construyó a los judíos en aquella época. Ella tenía que presentar eso, el niño. Entonces tenía, oiga, cuenten, simplemente cuenten, 12 meses, 12 años y 9 meses, más 6 meses, ¿cuánto da? 13 años y 3 meses. Da 13 años y 3 meses. Quiere decir que su esposo, Joseph, tuvo que haber tenido relaciones con ella para hacerla ya su esposa a los 14 años de ella. Y efectivamente, así fue. 2 años más. Se aguantó 2 años más. Acuérdese de Jacob, se aguantó 14. No, 7. 7, perdón, 7. Ok. Aquí no está la cosa, todavía no termina. Nosotros estamos empezando hasta ahora. Miren esto. Entonces, Miriam, a los 14 años, hace el papel ya de esposa de Yahosef. A Yahoshua lo llaman Yahoshua el Mochía. La palabra Mochía significa ungido con aceite, porque a los únicos que se unge con aceite son a los reyes de Israel. Eso está en Primera de Samuel capítulo 24:6 y está en Primera de Reyes capítulo 19:16. Entonces él era un rey que debía ser ungido con aceite, y efectivamente fue ungido con aceite. Entonces nosotros tenemos que ir a ver el nacimiento del Mochía. Cuando nace él, a los 8 días lo llevan a hacer la circuncisión. A los 6 meses ella lo lleva a presentarlo delante de Yahuwah. Lucas 2:22. Cuando Miriam presenta a Yahoshua HaMashiach en el templo, en Jerusalén, el tiempo, si él nace, oiga esto, si él nace en Sukkot, en Sukkah, el 14 en las horas de la noche, ella lo tiene que llevar 6 meses después, y si usted cuenta con sus dedos 6 meses después, le da exactamente la fiesta de Pesa. Increíble.
El día 14 exactamente era Pesa y él presenta en Pesa a su niño. Y entonces en Pesa a su niño, él presenta, ya tenía 13 años, 3 meses, ella presenta a su niño y tenían que estar allí, tenía que estar las 2 casas de Israel presentes en la presentación del niño en Jerusalén, para poder darle gracias a Yahuwah, que ellos estuvieron presentes, la casa de Yahudá y la casa de Efraín, dándole gracias a Yahuwah por la presentación de Yahushua. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 2, 22. Es que no traje mi escritura y Yo se la leo, diga. A ver, 2:22 leamos. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme al Torá de Moshe, le trajeron Cuando se cumplían los días de la purificación conforme al Torá de Yahuwah dada a Moshe, eso es lo que dice en el original, no la escritura de Moshe, ¿se da cuenta? ¿Cómo le dijeron mal? La Torá es de Yahuwah, ¿sí o no? Sí. No es de Moshe. La Torá de Yahuwah que fue dada a Moshe, siga. Ok. O sea que es el Torá de Yahuwah, dado a Moisés. Exacto. Le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahuwah, Sí. como está escrito en el Torá de Yahuwah. Ajá. Todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh a Yahuwah. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en el Torá de Yahuwah, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahí está. El primer hombre que había era Simeón. Simeón pertenecía, ahí dice o no, siga leyendo. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esperaba al que iba a reconciliar o la consolación de Israel, que era a través de Yahushua HaMashiach, pertenece a la casa de Yahudá. Siga. Y la rúa estaba sobre él. La Ruach HaKodesh estaba sobre ese varón. Siga. Y le había sido revelado por la Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que hubiese él ungido a Yahushua. O sea que la tribu de Yahudá a través de ese Kohanim, de ese Sadid, lo iba a ungir a Yahushua HaMashiach como rey de Israel en la presentación que iban a hacer a Yahuwah. Oigan esto, ahí está la tribu de Yahudá, siga. Y movido por la rúa, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yahushua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito del Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Yahuwah diciendo: ahora Yahuwah, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu Teshua, ¿no? La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre Miriam: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí... Un momentico. Entonces la casa de Yahudá estaba ahí. Estaba representada la casa de Yahudá por un justo que se llamaba, ¿cómo? Simeón. Simeón representa la casa de Yahudá porque el segundo hijo que tuvo Jacob con Lea se llamó lo mismo, Simeón. Entonces ahí está representado y él ungió a Yahushua HaMashiach. Ahora vamos a ver la representación de la casa de Israel. Siga. Estaba también allí Hannah.
Hannah, profetiza, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Asher. de Asher. La tribu de Asher no pertenece a las 11, a las 10 tribus de Israel. A la casa de Israel, sí o no. Sí, ok, sí, ahí estaba la casa de Israel presente a través de una sierva que era una profetisa. Que no hay profetisas, sí hay profetisas. Pero miren lo que dice, siga leyendo. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta está preparándose en la misma hora, daba gracias a Yahuwah, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí está, que es una mujer que no se calla. 80 y pico de años hablando en el templo sin callarse la boca. Hablando únicamente de la redención del Mesías. Ahí están las dos casas de Israel. Ahora, vamos a saltarnos para el libro de Marcos, capítulo 6, verso del 1 al 6. Porque aquí la Iglesia Católica peca, pero muchísimo. Porque la Iglesia Católica dice que la Virgen María era virgen. Lógico, ella fue virgen hasta que a los 14 años que empezó a tener las relaciones íntimas con su esposo, como cualquier mujer natural que tiene hijos con un esposo, y ella tuvo 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Y le cuento, el primer hijo lo tuvo de Yahuwah, pero 6 tuvo con Joseph. 6 hijos tuvo con Joseph. Vamos a verlo en el libro de Marcos capítulo 6 del 1 al 6 y vamos a analizar nombre por nombre de los hijos de Miriam. Dele. Salió Yahushua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es no voy a decir carpintero, pero no era carpintero? No, era alfarero. El alfarero, hijo de Miriam, hermano de Jacob. Hermano de Jacob, un primer hijo con Joseph, siga. De Joseph. 2. De Judas. Yahudá 3. De Simeón. Simeón 4. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Sus hermanas. No dice su hermana, eran Miriam y Salomé, eran las 2 hermanas de él. Vamos a verlo. En el libro de Lucas 2:22, el primer hijo que ella tuvo se llamó Yahoshua. En el libro de Marcos 6:3, el primer hijo que tuvo con Joseph se llamó Jacob. La palabra Jacob significa Yahuwah suplantará. El tercer hijo de Miriam, que es el segundo de Joseph, se llamó Joseph. Traduce Yahuwah poseerá. El cuarto hijo es Yahudá. No es el cuarto hijo Yahudá con Jacob y Lea. Se traduce exaltado el nombre de Yahuwah. El quinto hijo se llamó Simeón. Traduce escuchar, que es el cuarto con Jacob, pero con Joseph, pero es el quinto de Miriam. Escuchar, Simeón significa escuchar. El sexto hijo es una mujer llamada Miriam, que traduce también rebelde. Eso está en el libro de Matillahu 27:61, Lucas 23:27-28. Lucas 23, 55, 56, Lucas 24, 8, o sea, está por todas partes, para que la gente no diga, pero eso no está en la escritura. Y el último hijo es otra mujer, se llama en hebreo, se llama Shiromit o Salomé. Salomé significa o traduce pacífica. Shalom, Salomé, pacífica. Mateo 27, 56, Marcos 6, 3, Marcos 16, 1, Lucas 23, 27, 28, Lucas 23, 55, 56 y Lucas 24, 8. Están los hijos de Miriam. Miriam tuvo 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Los 5 varones
representan los 5 panes que Yahoshua dio de comer a los 50,000 israelitas, primero a 14,000, después a 15,000 sin contar las mujeres y los niños. En los 5 también representan los primeros 5 libros del Torá o el Torá de Yahuwah. Las 2 mujeres, por ser mujeres, representan a naciones o a una nación. Representan también a los 2 peces que le dio, ya cocidos, que le dio Yahoshua a más de 50,000 israelitas. Y representan a la casa de Yahudá y a la casa de Efraín. En el libro de Revelación 19:7, las 2 mujeres representan la fiesta de las bodas. ¿Se acuerda que allí dice? Que es la fiesta de las bodas del Cordero con Yahudá y Efraín. O sea, sí tuvo hijos. Y la Iglesia Católica, en la misma escritura de ellos, que se llama la Biblia de Jerónimo, ahí aparece en el libro de Marcos, capítulo 6:3, aparecen los nombres de los 5 muchachos que tuvo con ella y de las 2 muchachas que aparecen ahí más adelante en otras escrituras. O sea, Miriam sí tuvo más hijos. Entonces no fue virgen por siempre. Eso es una mentira. Y no necesitaba hacer eso, no necesitaba hacer absolutamente nada de eso. Ahora, termino con este misterio. Voy a terminar con un misterio porque aquí hay mucho más, pero no tenemos tiempo. Termino con este misterio. Dentro de la genealogía de Yahoshua HaMashiach, del libro de Matías, capítulo 1, del 1 al 17, existen 5 mujeres. Y en un misterio que está escondido, le voy a mostrar qué significan esas 5 mujeres y cómo se llaman y qué significan ellas. Empezamos. La primera mujer que aparece está en el libro de Mateo capítulo 1:3. Dice así: y Yahudá engendró de Tamar a Paratz. La primera mujer se llama Tamar, ténganla en cuenta. La segunda y la tercera se encuentran en Mateo capítulo 1:5. Salma engendró de Rahat a Boaz. Perdón, yo estoy mal. Sí, está bien. A Boaz, de Rahat engendró a Boaz. Y de Ruth engendró a Obed. Ahí está Rahat y Ruth. Tamar, Rahat y Ruth. La cuarta mujer está en el libro de Mateo capítulo 1:6. Dice: el rey David engendró a Eslomo de Beersheba, quien había sido la esposa de Usías, Usías. Ahí está la cuarta mujer, se llama Beersheba, que en la escritura de ustedes no aparece el nombre de ella, pero en hebreo sí aparece el nombre de ella, y tenía que aparecer. Y la última mujer aparece en el libro de Matías capítulo 1:16, cuando dice que Jacob engendró a Yahoyaquín Yahosé, y Yahoyaquín Yahosé engendró a Miriam. Miriam es la quinta. Ahora, cada mujer de estas tiene un significado, su nombre. Todos los nombres hebreos tienen un significado y un porqué, una codificación, y tienen una interpretación. La primera, Tamar, significa palma. La segunda, Rahat, significa orgullosa. La tercera, Ruth, significa compañera. La cuarta, Beersheba, significa hija, Sheba, hija del juramento o del mandamiento. Y la quinta, Miriam, significa rebelde. Tamar, Rahat, Ruth, Bathsheba y Miriam. Si nosotros unimos todos los nombres, Tamar, palma; Rahat, orgullosa; Ruth, compañera; Bathsheba, hija del juramento, del mandamiento; y Miriam, podemos hacer una oración codificada en un misterio Sodrash. Y entonces esto es lo que traduce: la mujer es como la palma, orgullosa,
compañera, hija del juramento, pero rebelde. Esa es la oración de las 5 mujeres. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba y Miriam. La mujer es como la palma, como Tamar. Rahab, orgullosa, Ruth, compañera, Bathsheba, hija del juramento, y termina pero rebelde. Si esta clase de mujeres es usted, y la rebeldía suya es para el bien del Malhut de Yahuwah, bienvenida. Si la rebeldía es para la destrucción de su hogar y la destrucción del ministerio, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Porque Yahuwah las puede usar para cualquiera de las dos, depende en el camino donde usted esté caminando. Depende de eso. Es que ni siquiera depende de Yahuwah, depende de usted. Usted verá para dónde va y qué coge. Las mujeres, oigan esto, los malos maestros enseñan que Rahab era una prostituta. ¿Sí o no? Eso es lo que enseñan ellos. Y eso es una mentira demoníaca, pero muy demoníaca. Le voy a decir, le voy a mostrar. Vamos al libro de Josué capítulo 2.1. Yo quiero que me lo lean. Josué capítulo 2.1. Dicen que ella es una ramera, ¿cierto? Ok. Listo. ¿Qué dice? Josué 2.1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, anda, vayan, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una... Sí, dígale, ramera, dígale. Que se llamaba Rahab. Ajá. Y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Listo. Ahí dice clarito que esa Rahab es una prostituta, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Están conscientes de eso, sí o no? Sí. Ella más adelante se convirtió en su esposa, la esposa de Joseph, de Josué. Josué en hebreo se llama Yahushua o Yahshua en hebreo. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Ella se convirtió en su esposa. Más adelante se convierte en su esposa. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, verso 6. Yo se los voy a leer, pero vayan ustedes allá. 5, perdón. Mateo 1:5. Mateo 1:5. Voy al 4, más bien para el 4 para que lo podamos entender. ¿Cómo se llama el esposo de Rahab? Josué. Entonces en el 4 dice, y Ran engendró a Abinadab, y Abinadab engendró a Napsón, y Napsón engendró a Salma, y Salma engendró de Rahab. ¿Quién es el esposo de Rahab? Josué. No, por favor. Ah, no. Salma. Vuelvo y les leo. No el esposo, el papá. Papá. Yo digo esposo, es el papá. Ahí Salma es el papá de No. Usted dijo esposa. Sí. No. Hoy, escuchen. Ran engendró a Abinadab. Abinadab engendró a Nasón. Nasón engendró a Salma. Salma engendró Ok. Salma engendró de Rahab a Boaz. El papá de Boaz se llama Salma y la mamá se llama Rahab. Sí, tiene razón. ¿Cómo se llama la mujer de José, de Yahshua? Rahab. ¿Es la misma? No. No, es Se diferente. llaman igual, pero no son la misma. No la misma. ¿Cómo? Si la esposa de Yahoshua, voy a decirlo en español porque es que Son tiempos diferentes. es tiempos demasiado diferentes. Es Josué. La esposa de la primera mujer se llama Josué en español.
de Rahab se llama Josué. Esta mujer, el esposo se llama Salma. No se llama Josué. No es la misma mujer. Entonces, los malos predicadores enseñan que esta mujer es una prostituta. Están con la cabeza, pero bien torcida. Porque están hablando de tiempos demasiado atrás a tiempos de ahorita. Se llevan casi 1500 años la una mujer de la otra. No puede ser la misma. No puede ser la misma. Pero para eso simplemente hay que leer nomás, leer. El mismo caso de José, que el papá se llama Elí, y José, que el papá se llama Jacob. Son dos diferentes. Entonces los malos, como ya se le está descubriendo la mentira a ellos, entonces los malos maestros enseñan esto. Por favor, no se ponga bravo. Pero los malos maestros enseñan que el José de Mateo, capítulo 1:16, el papá se llama Jacob Elí. Para ayudar. Y el papá del José, que está en Lucas capítulo 3:23, se llama Jacob Elí. Le pusieron otro nombre para poder justificar su propia mentira, porque como no tienen cómo justificar la verdad. Porque para esto, mire, y con esto termino, ustedes tienen que tener la Ruach HaKodesh que Yahuwah nos ha regalado a nosotros. Si usted no tiene la Ruach HaKodesh no le abre la ventana del conocimiento que ella tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Nicodemo fue de noche, un alto funcionario del Sanedrín, y le dijo a Yahushua, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Yahushua le dijo, nazca de nuevo, mi hijo. ¿Yo, siendo un hombre tan viejo, meterme en el vientre de mi madre? Le dijo, usted siendo un maestro del Torah no sabe esto tan sencillo. Se hace con agua y con rúa. El agua, porque de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. El agua es el Torah de Yahuwah. Y la rúa no se ve sino con el Torah no se ve sino con la Ruach HaKodesh de Yahuwah. Así que esto, si la rúa no se lo muestra, usted nunca lo va a saber. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga el rostro de él resplandecer sobre ustedes y tenga rajamín hacia ustedes. Israel.